La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en donde le estamos tratando de mostrar desde hace ya casi 12 años, ¿no?, cómo trabajan los maquiavelitos, que son simpáticamente, ¿no?, esos cerebros comunicacionales, que no son otra cosa que asesores de comunicación, de empresas, de marcas, de políticos, de gobiernos. Y hablando de comunicación de gobiernos, estamos asistiendo a una verdadera odisea, la mayor odisea comunicacional de la historia argentina, que es la siguiente. Nosotros festejamos, por ejemplo, cómo le devolvimos la plata al fondo anticipadamente, 10.000 millones de dólares, y nos desendeudamos. También que después tuvimos que agarrar y pedirle a Chávez que nos preste otra vez los 10.000 millones de dólares, por supuesto una tasa mucho más alta, la tasa bolivariana fue mucho más alta que la del Fondo Monetario, pero nos habíamos independizado del Fondo Monetario. Bueno, supuestamente, no solamente vamos a terminar pagándole un montón de plata, no sé, se calcula 8.000 millones de dólares por esa salvajada que hizo Argentina con Repsol de entrar prácticamente como una invasión militar a la empresa y obligarlos a escapar por Montevideo a los españoles que estaban ahí. 8.000 millones de dólares se está hablando, un montón de plata innecesariamente, sino que además, silenciosamente, trabajosamente y con mucha responsabilidad, Hernán Lorenzino, el ex ministro de Economía, ahora está negociando, supuestamente y según muy buenas fuentes, con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, con el Club de París, con el CIADI, que es el tribunal en donde Argentina tiene pero como 2 docenas de causas judiciales y es el líder mundial en causas judiciales de empresas contra un Estado. Está negociando arreglar todo eso. Esta es la mayor odisea, el mayor desafío comunicacional que ha tenido hasta ahora el kirchnerismo en sus, más de 10 años de, uno podría llamarlo de relato exitoso. Un relato que algunos lo critican, muchos dicen que el relato ya no camina tan bien como antes, por algo se perdió el kirchnerismo en las últimas elecciones, pero el relato le sirvió al kirchnerismo para ganar, mire, estadísticamente, de las últimas 6 elecciones, 4 las ganó el kirchnerismo. Hay 2 que perdió, 2009 y ahora perdió en estas últimas elecciones en agosto y en octubre. Quiere decir que el relato fue más exitoso que desastroso. Ahora entró en la etapa final. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, primero, ¿cómo podría llegar a generarse un relato de un giro de 180 grados? Desde, salir puteando al fondo y decirle que minga, a decir, che, vamos a tratar de conseguir nuevos préstamos del fondo. O vamos a tratar de pagar todas las macanas que hicimos con las privatizadas que huyeron desesperadas y nos hicieron juicio y nos lo ganaron. ¿Cómo hacemos para disimular ese giro de 180 grados? Y por supuesto, la pregunta que le vamos a hacer ahora a uno de los economistas más brillantes de la Argentina es, ¿hay un giro de 180 grados? Porque la verdad que para cambiar la cosa, ese giro tiene que ser completo de 180 grados y hay que ver si realmente con eso se llega. Y quédate hasta ahora de Maquiavelo porque vamos a analizar, hay un seminario la semana que viene que va a analizar la campaña electoral, las PASO y la última elección legislativa, la campaña electoral, cuáles funcionaron y cuáles no. Así que va a ser fascinante, quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Presenta Petrobras. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. La hora de Maquiavelo.
Es José Luis Espert, economista, bueno, un hombre liberal, ¿no? Sí, claro. Podríamos decir, Sin convencido. ¿Hay un giro de 180 grados? No, todavía no, pero probablemente el gobierno necesite ese giro. Otro tema es cómo va a comunicar y vender ese giro para poder llegar sin demasiado sobresalto a octubre de 2015, ¿no? Yo creo que va a ser, es probable que lo necesite hacer. Así como estamos, no llegaba o... No, sin sobresaltos, digo, la palabra no llegar es una palabra que mete mucho miedo si uno no la llena de contenido. ¿Qué significa no llegar? Bueno, los países no desaparecen. El temor era una gran devaluación, una Eso corrida... puede ocurrir en Argentina. Es importante poner algunas cosas muy claras. Argentina es el país donde nunca digas nunca. Todo puede pasar. En agosto de 2001 el Congreso sancionó una ley de intangibilidad de los depósitos. 3 meses después, porque fue fin de agosto, a fines de noviembre, 3 meses después, Corralito. Un decreto de necesidad de urgencia, corralito. Depósitos bien tangibles, digamos. Duhalde, pocos meses después, dijo, cuando asumía, creo, pero lo dijo, el que depositó dólares recibirá dólares. A la gente le devolvieron un papelito, digamos, ¿no? Por lo tanto, en Argentina es el todo país... es posible. Argentina es el país del nunca jamás, como se dice. O del todo es posible. O del todo es posible. Así que pronosticar que nada puede pasar salvo una hecatombe, no, creo que una hecatombe no, pero una crisis podés tener de acá a octubre de 2015, sin duda que podés tener una Ahora, vos crisis, decís porque que Argentina todavía, es el país del nunca jamás. Todavía vos no ves un giro de 180 grados. No. El caso puntual de Repsol, en donde, bueno, todos recordamos al ministro Kicillof, que era viceministro en ese momento, abril del año pasado, diciendo... los españoles no van a cobrar ni un centavo, es más, nos van a pagar a nosotros. Bueno, finalmente arreglamos, vamos a pagarle, no sé, 8.000 millones de dólares, hay un cálculo, porque en España primero se habló de 5.000 millones, pero después se dijo que con los intereses y pitos y flautas llegamos a 8.000 millones, que es prácticamente lo que estaba reclamando justamente Repsol por la expropiación. ¿No es eso un giro de 180 grados? ¿Servirá eso? Mirá, yo puedo estar equivocado muchas veces, a veces lo he estado, pero yo trato de ser lo más consistente posible. El problema básico de Argentina de corto plazo, otra vez, es fiscal, como lo fue durante la convertibilidad, como lo fue para el Plan Austral, como lo fue para el Martínez Dios y como lo fue previamente también para el Plan Cero, de inflación cero de Helvar. O sea, siempre nuestro problema... Siempre el problema en el último medio siglo, las crisis económicas que hemos tenido son como consecuencia de crisis muy relacionadas con financiamiento del fisco, o crisis de financiamiento del fisco. Gastamos mucho más de lo que podemos pagar. Exacto, entonces hoy el problema vuelve a ser fiscal. Para poner en números, el fisco argentino tiene un agujero fiscal de 30.000 millones de dólares al año, que provoca una pérdida de reservas entre 10 y 14.000 millones de dólares al año. Entonces yo diría, el giro de 180 grados va a ocurrir el día que el gobierno cambie de manera dramática, si lo hace algún día, su política fiscal. Porque es el problema fiscal la cruz, otra vez, del problema macroeconómico de corto de Argentina. Y lo como, que todo busca eso el gobierno... como todavía eso no lo veo, no te puedo decir, hay un giro de 180 grados. Hay un giro de 180 grados en algunas cositas muy puntuales que yo no descartaría que se transformen en un giro de 180 grados. Primero en materia externa, después en materia comunicacional, para vestir de otra manera hay que el giro externo, y luego a la militancia y luego giro, el materia fiscal. Si hoy el gobierno hubiera decidido que acá el gasto público no puede crecer más al 30%, congelamiento del gasto público, basta, yo te diría así, giró 180 grados en serio el gobierno. Por ahora el giro es en algunas cositas puntuales. Bueno, el tema petrolero, el acuerdo con Repsol va a traer inversiones supuestamente a vaca muerta, pero claro, el petróleo que salga de ahí va a salir dentro de 3, 4, 5 años. No, pero más vaca muerta necesita una inversión monumental que nadie la va a hundir ahora cuando recién... Porque acá es importante recordar la Argentina salvaje. O sea, a instancias del Ejecutivo, el Congreso de la Nación sancionó una ley de expropiación. Para la gente que no lo sabe, cuando vos sancionás una ley de expropiación, vos tenés que pagarle al sujeto expropiado. Y acá hace 1 año y medio que en realidad la categoría de lo que ha hecho Argentina es confiscar, no expropiar. En un país donde se confiscan inversiones, vos por ley no van sancionás capitales. una expropiación y vos confiscaste. Ahí donde se confiscan inversiones, no van capitales. Entonces, vos recién ahora
que no se sabe bien cuál es el acuerdo que hay, porque ni Repsol dijo nada en serio, ni el gobierno dijo nada en serio. Vos le ponés el micrófono hoy a Capitán y se pregunta, pero ¿cuál es el valor que se le va a pagar a Repsol? Ya que ustedes dicen que se llegó a un principio de acuerdo. No te lo dicen, no se sabe, lo vamos a negociar. Hoy hay trascendido que van a ser 8.000. Pero entonces, yo te diría, para que el gobierno llegue a octubre de 2015 sin demasiado desasosiego, sin duda, lo ideal sería un giro de 180 grados en lo profundo, en materia fiscal. Y si no lo quieren hacer de golpe o del todo, por lo menos deberían ir girando 180 grados en materia externa, cerrar el CIADI, cerrar el Club de París, cerrar con el fondo, cerrar con los holdouts, y de a poquito ir girando 180 grados en lo que ha sido el problema de la última década, que es Ese es el plan Lorenzino, cerrar todas esas deudas, que en el fondo, claro, es un montón de guita que tiene que pagar la Argentina, pero con la esperanza de que el fondo venga y nos ponga plata ya. O sea, hacer un arreglo a largo plazo y que el fondo ponga plata ya. El fondo te va a poner plata con un programa, con condicionalidad, con ajuste, no te va a tirar plata, digamos. Todos los programas con el fondo son condicionados a... Claro, esos son los famosos stand-by. Sí, programas, o sea, que donde el fondo te presta guita, pero te exige toda una serie de... Pero la exigencia del fondo es la exigencia razonable que cualquiera hoy le dice al gobierno, che, pará con el gasto público, porque ¿hasta dónde va a llevar la presión impositiva, la emisión y la inflación? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y la pérdida de reservas. Acá el exceso de gasto público se da en un contexto de una recaudación que es récord histórica. Nunca en Argentina la gente pagó tantos impuestos como hoy. La presión impositiva para el que está en blanco en Argentina es casi récord en el mundo. En el mundo, con pésimas prestaciones por parte del Estado en materia de servicios públicos. Las pymes están todas asfixiadas, no se Pero puede... acá se requiere urgente que se contenga el crecimiento del gasto público. Todavía no hace falta bajarlo, pero si seguís dejando pasar el tiempo, en algún momento lo vas a tener que bajar. Y si no lo bajás, el valor del dólar hará el trabajo sucio. Quiere decir, José Luis, que hay un intento de giro de 180 grados, pero el giro se produce en el momento en que vos conseguís que el fondo te ayude a financiar ese ajuste. Y mirá, eso todavía está por verse. No, digamos, un acuerdo con el Fondo Monetario, yo te diría, dado lo que el gobierno ha dicho sobre el Fondo Monetario y del ajuste en la última década, yo creo que ahí es donde está el desafío comunicacional más grande. O sea, todo este giro implica un gran cambio comunicacional, pero si vos vas a ir a un acuerdo stand-by con el fondo donde vas a tener que hacer ajustes, con lo que se ha dicho acá sobre la palabra ajuste, que dicho sea de paso, acá que no hay ajuste es todo mentira. No, obviamente, la inflación no se está ajustando todos los días. Andá a preguntar a un empresario lo que le queda de margen después de pagar impuestos acá, o a la gente que no llega a fin de mes. No, o sea, ajuste hay. Es que cada día que por hay. Un billete de 100 pesos te sirve menos. Lo que no hay ajuste todavía es del gasto público de la política, digamos, obviamente, que es lo que nunca se ajusta. Por eso Argentina siempre tiene crisis donde termina el valor del dólar haciendo el ajuste que la clase política no quiere hacer. Así de simple. Pero Ahora, me gustó. No, me gustó mucho esto que vos coincidías conmigo, que el mayor desafío no es económico para el gobierno, sino comunicacional. ¿Cómo vender que dejamos de ser nacionales y populares para terminar siendo, porque no les va a quedar otro remedio, amigos del fondo, y de alguna manera que eso forme parte del relato, como diciendo, bueno, estamos en la etapa fondo monetarista del relato nacional y popular? Yo lo pongo en otros términos. Yo no creo que sea poco lo que tiene que hacer en serio. No es solo comunicacional acá. Porque si acá querés enderezar el barco, que sería lo deseable, tenés que hacer un cambio comunicacional para vender lo que no tiene costo político, que es relacionarte otra vez con el mundo. Claro. Eso no tiene tanto costo político, costo social. Pagarle a Repsol es lo que corresponde, pero hacer ajustes, como te puede requerir un fondo monetario, se le va a pedir plata, eso sí requiere de un esfuerzo comunicacional más grande. O sea, acá no es solo comunicacional el esfuerzo que se requiere que el gobierno haga para llegar sin zozobra a octubre de 2015. Se requiere hacer ajustes en serio también. Acá no te alcanza con cerrar con el club, porque además... Al Club de París le vas a tener que pagar algo de calle, eso son menos reservas, le pagarás una parte con algún bono, eso es más deuda pública, que no la va a pagar el kirchnerismo, la va a pagar el próximo gobierno, pero, o sea, cerrar todo el desastre externo que este gobierno ha hecho en la última década, te requiere dólares que vos estás perdiendo hoy desde la Reserva del Banco Central, así que no es broma esto, digamos. Por eso aparece la teoría o la eventualidad de un acuerdo con el fondo para que el fondo te ponga dólares, pero esos dólares son un préstamo. Y el fondo te da préstamos con condiciones que aseguren que vos lo vas a pagar ese préstamo.
ahí aparecen los planes de ajuste del fondo. Claro. Y ahí aparece, yo te diría, el gran Rubicón comunicacional del gobierno, si es que llega al fondo. No estoy pronosticando que ocurra eso, simplemente digo que la lógica parecería indicar que puede ser. Yo te diría, acá vos tenés un problema donde por el desastre fiscal que ha hecho el gobierno, el Banco Central argentino no para de perder dólares. Claro. El Banco Central pierde dólares no porque la gente viaje, sino porque el gobierno ha hecho un desastre en materia fiscal. Claro. Gasta mucho más de lo mucho que recauda, lo financia con pesos que la gente no quiere y con dólares que la gente sí quiere. Y entonces, lo que busca el gobierno ahora es bajar el blue, el gobierno, y tira. Vos perdés dólares, entonces la idea de solucionar el frente externo es que te aparezcan dólares para que esta canilla que no para de gotear dólares compense y deje de perder dólares. La idea del gobierno en algún lugar parecería ser que es esa, que si vos arreglás con Repsol te ponga plata. ¿No es más fácil si evitar con que se vayan los dólares primero y después en todo caso vendrán? Yo lo que te digo es, por más que quieran evitar el ajuste va a ocurrir, digamos. Hay cosas que en economía es una ciencia social. Ahora, es una ciencia también, o sea, tiene cuestiones exactas. Y yo te diría, hoy del ajuste no te escapás. O sea, con lo que han hecho en la última década, todos los días, 10 años, no te escapás del ajuste. El ajuste podrá ser ordenado o desordenado, pero del ajuste no te escapás. Claro, la pregunta que queda la solución es si del frente externo es para que sea menos doloroso el ajuste, para venderlo mejor al ajuste, pero eso va a ocurrir. La pregunta es, por eso termino con esto de si llega, es que el deseo del gobierno sería que, bueno, si Cristina obviamente ya no puede reformar la Constitución, pero digamos, no sé, Capitanich, Scioli o algún otro kirchnerista, Randazzo, no gana en el 2015, que el que gane, no sé, llámese Macri, Massa o qué sé yo, Wiener, digamos, tenga en su mano la bomba ya con la mecha cortita que le explote. Y como le explote al otro, entonces, bueno, en el 2019 vuelve heroica Cristina como diciendo, vieron que éramos mejores. ¿Lograría el gobierno, digamos, como objetivo de mínima eso de estirar la explosión hasta diciembre de 2015? Sin ajustar un poco, sin que el barco se enderece, va a ser difícil. Algo va a tener que hacer antes de irse para que no tengamos demasiada zozobra. Y ese algo va a significar el mayor desafío comunicacional del kirchnerismo y quizás de la historia argentina. ¿Cómo hacer un gobierno que se fue todo para un lado, se fue del mundo, cómo hace para volver y decir que, bueno, seguimos siendo nacionales, populares? Movido va a estar, sin duda. José Luis Espert, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a analizar con un experto un anticipo de un seminario que va a estudiar las campañas políticas de las PASO y de las últimas legislativas. ¿Fueron efectivas? ¿Fueron medio más o menos? No te vayas. La hora de Maquiavelo.